¿Cómo llegamos a tener el sentimiento de yo soy? ¿Puede sentir el mineral, el vegetal o el animal eso que nosotros llamamos yo soy? O sea, la autoconsciencia de uno mismo. Evidentemente que no, porque no son conscientes de sí mismo. O sea, no tienen conciencia propia individual que les permita autoidentificarse como un yo. Un animal no es capaz de sentirse individuo y muchísimo menos pensar, puesto que no tienen mente como nosotros, pensar que son un perro, por ejemplo. Simplemente sienten que viven. La vida de Dios está presente en toda su creación o manifestación, sea en el animal, en el vegetal e incluso en el mineral. Y aunque estos tres reinos están evolucionando en nuestro planeta, ninguno de ellos ha desarrollado los requisitos necesarios como para sentir que son un ser. La vida que evoluciona en el mineral solo utiliza ese cuerpo físico, mineral. La vida que anima en el vegetal utiliza un cuerpo físico, una forma física de vegetal, pero con el añadido cuerpo etérico o cuerpo vital, que es lo que le permite nacer, crecer, reproducirse o dejar semillas para otras vidas y morir. La vida que habita en los cuerpos de animales tienen tres cuerpos para experimentar aquí y así evolucionar. Estos son el cuerpo físico, el cuerpo etérico y un cuerpo de deseos o emocional que les impulsa a la acción. Nosotros tenemos los mismos cuerpos que el animal, o sea, tres, más la mente, que nos permite razonar y dominar a los demás cuerpos o vehículos. El hecho de tener esos cuerpos o vehículos nos permite reconocernos como un ser o un yo, porque la propia evolución nos ha llevado a reconocer, gracias a la mente, a reconocernos como un yo separado de los demás. Entonces, voy a hacerlo a modo de pregunta. ¿El hecho de tener esos vehículos nos permite reconocernos como un yo? En principio, podríamos decir que sí, porque razonando nos podemos dar cuenta de que nosotros no somos una de nuestras manos o uno de nuestros pies, ni tampoco la cabeza, sino algo interno y superior. Lo que verdaderamente nos concede el reconocimiento del yo independiente son dos aspectos humanos superiores que se van desarrollando incluso un poco antes de comenzar a utilizar la mente a lo largo de nuestra evolución. Esos dos aspectos son la voluntad y la consciencia. Dicho esto, la pregunta inmediata que se hará más de un lector es: ¿cómo hemos desarrollado esa voluntad y esa consciencia que nos permite reconocernos como un yo independiente de los demás? La voluntad comenzamos a desarrollarla en lo que en filosofía oculta, sobre todo en las enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz, de Max Heindel, comenzamos a desarrollarla principalmente a partir de la época lemúrica, teniendo todavía la conciencia interna. No teníamos la conciencia de vigilia que tenemos ahora de ver el mundo físico, comprender y pensar sobre el mundo físico. No veíamos el mundo físico como lo vemos ahora. La teníamos interna, algo parecido a cuando estamos soñando. Y esa misma conciencia interna es la que tienen ahora los animales, aunque en cierto modo vean ya algo del mundo físico.
En aquella época necesitábamos tomar conciencia del mundo físico como una más de las etapas previstas para nuestra evolución. Y eso hizo que los guías de aquella humanidad instruyeran a los más adelantados para que en aquella tierra, llena de vegetación gigante y de grandes peligros o peligrosos animales y de la naturaleza, que vivían entre zonas de mucho calor y tierra. Pues bien, en aquella época teníamos que despertar, y se hizo que despertáramos la conciencia de vigilia en algún grado. Fue el comienzo de ese empezar a desarrollar la conciencia de vigilia que tenemos ahora. ¿Cómo toma conciencia un niño dentro de su inconsciencia de que el fuego quema? El niño cuando nace tiene su conciencia todavía en el otro mundo, pero a partir del nacimiento va tomando poquito a poco conciencia del mundo físico. Pero luego serán las experiencias las que le enseñen cómo funciona el mundo físico. Entonces, ¿cómo toma conciencia el niño, por ejemplo, de que algo quema? Pues quemándose. O sea, grabando en la memoria y en el inconsciente que si toca determinada cosa caliente, quema. El niño pequeño que se quema siente el dolor y toma conciencia, pero todavía no tiene una mente tan desarrollada como para discernir él mismo que eso es peligroso. Pero la lección queda grabada y el sentimiento de miedo también. Algo similar a este ejemplo pasó con la humanidad de la época lemúrica. Los guías sometían al pueblo a pruebas peligrosas donde a veces incluso perdían la vida. Y aunque no razonaban, porque todavía no habían recibido la semilla de la mente para desarrollarla, aunque no razonaban tal y como lo entendemos ahora, esa experiencia quedaba grabada de manera que primero se comenzaba a formar la memoria y segundo se estimulaba la voluntad individual para actuar de una manera u otra para salir del peligro. Esto es parecido, repito, parecido a lo que ocurre con los animales. Los animales no razonan. Si van por un sitio, dice ahí que habrá aquí peligro, habrá alguna trampa, me querrán hacer algo. No, simplemente van y si han tenido ya alguna experiencia anterior, ya tienen esa grabación hecha y entonces irán con precaución. Pero no razonan. Nosotros estábamos en un caso similar. Desde que estábamos comenzando a desarrollar la memoria y la voluntad. Así que cuando terminaban una prueba o superaban un peligro, se había progresado un poco más en ese despertar de la consciencia y en este mundo físico, y se había aumentado un poco más la capacidad de memorizar y de actuar con voluntad propia. Por consiguiente, el hecho de enfocar la atención en el mundo físico por necesidad de superación o de salvación trajo consigo el desarrollo de la memoria, de la voluntad y de la consciencia. Esos tres aspectos, junto a la mente, permitieron al humano reconocerse a sí mismo como un yo separado de sus hermanos que aún tenían en gran parte la consciencia interna. Ahora mismo me estoy acordando del librito de Juan Salvador Gaviota, aquella gaviota que la tomaban por loca porque quería subir muy alto. Y cuando lo consiguió, comprendió que su intuición, por decirlo así, le decía que algo había mucho más maravilloso y más elevado que donde estaban todas las demás hermanas suyas. O lo que todos sabemos de
en los estados de conciencia mencionados en la leyenda o cuento de la cueva, ¿no? Cuando la humanidad en su principio evolutivo, ignorante de todo, está en lo más profundo de la cueva y a través de la evolución alguno de ellos decide buscar una salida y va ascendiendo, va viendo otras cosas nuevas hasta que al final sale de la caverna y descubre el mundo que para él en ese momento es mucho más real que lo que tenían dentro de la caverna. Hoy, sin embargo, ocurre lo contrario, porque a partir de la época Atlante, el ser humano se hizo egoísta, ambicioso, vanidoso, etc. Eso fue principalmente porque ya había desarrollado en gran parte o en una parte la mente. Todo esto trajo consigo la pérdida progresiva de la conciencia interna. Según, como el niño recién nacido, según va desarrollando la conciencia externa de aquí del mundo físico, la conciencia de vigilia, va perdiendo la conciencia interna que le permite ver los otros mundos y los seres que habitan en los otros mundos. Pues bien, eso trajo consigo la pérdida progresiva de la conciencia, aquella humanidad, la conciencia interna, y por otro lado le trajo, sí, claro, el beneficio de la adquisición de la conciencia de vigilia. O sea, poder ser consciente y ver el mundo físico. Esto hizo que nos olvidáramos también de los guías espirituales y que perdiéramos la visión de los mundos superiores a cambio de obtener la razón, la mente y la voluntad de acción aquí, lo que ha hecho que ya ni sepamos nada de nuestro origen divino. Por lo tanto, si aquella inconsciencia del mundo físico le facilitamos la voluntad de acción, que a su vez le hace consciente de sí mismo cuando actúa, y esto también a su vez le genera la memoria, comprenderemos que fue así como el espíritu evolucionante, que es lo que realmente somos, tomó consciencia de sí mismo como un ser. Veámoslo a través de nosotros mismos y de nuestra evolución. Cuando el embrión se está formando y hasta antes de unos 20 días aproximadamente, esos cuerpos en formación y no ocupados aún por el ego reencarnante, no pueden llamarse ser, porque el verdadero ser entra al cabo de unos 20 días aproximadamente de la concepción para hacerse cargo de sus futuros cuerpos. Penetra en el cuerpo de la madre. La gente llama ser humano al embrión que ya está formado y que tiene el aspecto de humano, puesto que antes pasa por unas formas similares a los reinos mineral, vegetal y animal. En esas circunstancias, el espíritu tiene todavía conciencia en los mundos superiores, como decía antes, de aquella humanidad de la época lemúrica y anterior. Y solo la tiene aquí a partir de que nace, aquí en el mundo físico, a partir de que nace. Y aún así, la va despertando o desarrollando a partir de nacer a este mundo de aire y de luz. Este mundo externo respecto al mundo donde estaba antes, ese espíritu, antes de introducirse en la matriz de su madre. Algo similar a lo dicho en el párrafo anterior pasó con la evolución del espíritu en su progreso de la época lemúrica a la época atlante. En la época lemúrica tenía conciencia interna, en los mundos superiores, y respiraba una atmósfera de agua, gracias a una especie de branquias, como el niño cuando está dentro de la madre formándose el feto. En la época atlante, teniendo ya una forma humana, como la que tiene el niño, que le queda poco para nacer, y ya dentro de sus cuerpos y con su germen
de la mente, el ser humano tomó conciencia de este mundo físico cuando las aguas de la atmósfera descendieron y permitieron que el Atlante viera la luz y respirara el aire, que es como en lo que ocurre en el momento del nacimiento físico de un niño. Por consiguiente, para llegar a sentir que somos o que existimos como un yo, debemos pasar de la inconsciencia a la consciencia del mundo físico o pasar de ser conscientes en los mundos superiores a serlo aquí, que es el caso futuro que tendrán los animales que ahora no son conscientes aquí y sí en los mundos superiores en un futuro, y en un futuro por lo tanto será al contrario. Conseguir despertar la conciencia de sí mismo de ser es hacernos actuar desde la inconsciencia aquí con actos fuertes y notables para que el espíritu ponga interés en saber qué es. El mineral, en su consciencia más profunda, está comenzando a despertar a otra conciencia superior gracias a la manipulación y transformación que nosotros estamos haciendo sobre él. El vegetal tiene una conciencia superior al mineral y en animal la tiene similar a la que nosotros llamamos sueños con el sueño, o sea, como cuando soñamos. Y nosotros alcanzamos la conciencia de sí mismo, la autoconsciencia, en la época Atlante gracias a la mente, que era lo único que faltaba a ese progreso que habíamos hecho respecto a la memoria y al trabajo de la voluntad. Ha habido muchos casos a lo largo de la historia en los cuales algunos animales domésticos demostraron inteligencia. Algunos animales supieron contar, responder, etc. Pues bien, a esos animales no les falta nada más que la mente para darse cuenta de que son vidas evolucionantes conscientes de su ser. ¿Cómo es arriba es abajo? Según fue a nivel de razas y oleadas de espíritus, es a nivel de cada humano y lo será a nivel de los reinos que nos siguen.